Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este caso de literatura, también de representantes históricos que tenemos aquí en la región. Y tal es el caso de la localidad de Cerodino, lugar donde nació el escritor Juan José Saer, una de las plumas más importantes que ha tenido la República Argentina. Y allí existe un grupo que se llama Zona Saer, que hace ya algunos años que se ha formado, que ha trabajado para mantener viva la esencia, nada más y nada menos, de esta personalidad tan destacada que es también, no solamente para la provincia de Santa Fe, sino también para la República Argentina y gran parte del mundo. Vamos a tomar contacto con Marcelo Pafunde, quien es uno de los integrantes de este grupo Zona Saer, para charlar un poquito, ¿no?, sobre cuáles son las actividades, porque hay novedades importantes también que en un rato vamos a hablar sobre proyectos que han ingresado a la Cámara de Diputados de la provincia. Marcelo, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bueno, gracias por la nota. Contanos un poco primero, Marcelo, a ver cómo nació este grupo Zona Saer y bueno, las actividades que estuvieron realizando, ¿no?, en este último tiempo, que fueron muy importantes. Sí, mira, te cuento un poco, el grupo Zona Saer tiene, digamos, un momento de origen que es el año 2014. En realidad surge de una, no te diría una necesidad, pero de, bueno, poder empezar a trabajar. El escritor Juan José Saer en Cerodino, que bueno, como yo siempre digo, nadie es profeta en su tierra, como dice el dicho clásico, y bueno, Saer, más allá de ser muy referenciado últimamente con Cerodino, por aquella época todavía digamos, un gran escritor, quizá uno de los mejores en la lengua castellana, latinoamericana, pero bueno, muy poco leído en nuestra localidad, muy poco referenciado en nuestra localidad a nivel institucional, ¿no es cierto? Que es a lo que nosotros apuntábamos, sobre todo a nivel escolar. Y bueno, allá por el año 2014, un grupo de personas con diferentes actividades en lo profesional, en lo laboral, que provenían del ámbito de la cultura. En general éramos todas personas que, bueno, o ya nos habíamos recibido en la facultad en Rosario, o gente de acá de Cerodino vinculada puntualmente a la cuestión de participación en bibliotecas locales, ¿no? Así que bueno, armamos un grupito interesante de 6 7 personas. No te completo el número total porque, bueno, al principio éramos 5 o 6, después terminamos siendo un poquito más, pero bueno, sucede en todos los grupos, ¿no es cierto?, en los pueblos, donde, bueno, la gente entra y sale y, bueno, todos aportaron su grano de arena a la conformación de ese grupo Zona Saer del año 2014 y, bueno, de ahí en adelante se empezó a trabajar un poco su obra, su figura y darle siempre un vuelco, sobre todo hacia la educación, hacia la divulgación de algunos aspectos de su obra literaria, sobre todo con el tema de las escuelas, de la biblioteca, etcétera. Marcelo, hay un proyecto muy interesante que trabajaron con todo el grupo, en este caso también con lo que fue en aquel momento la gestión de Miguel Lifshitz, que tiene que ver con tomar ese lugar en donde nació Saer para transformarlo en un centro cultural. ¿Esto es un poco así, este proyecto? ¿En qué situación está? Sí, hay, digamos, cuestiones que tienen que ver con el momento y la época también, ¿no? Yo siempre recuerdo la llegada a Cerodino de Miguel Lifchitz siendo candidato a gobernador y no tiene que ver esto con una apreciación, obviamente, ni política ni partidaria puntual. Simplemente Lifchitz en ese momento candidato a gobernador estaba haciendo una vuelta por las localidades del sur santafesino, arriba a Cerodino y bueno, él mismo se reivindicó como un lector de la obra de Saer, y bueno, qué mejor que en su pueblo natal, Cerodino, empezar a trabajar puntualmente el tema de la restauración de la vivienda natal de Juan José Saer, ubicada en calle Italia y avenida Santa Fe, en esa esquina, que era un almacén de ramos generales, ¿no es cierto?, donde Saer vivió su infancia hasta que se va a vivir a Santa Fe, bueno, y después de ahí emigra hacia Francia, ¿no? Bueno, desde ahí comenzó evidentemente una toma de posición por parte del Estado provincial,
luego Lifchitz es elegido gobernador y bueno, se lanza ese proyecto a nivel del Estado provincial de compra, de adquisición de la vivienda natal de Juan José Saer. Nuestro grupo no estuvo involucrado directamente en eso porque nosotros trabajamos, ya te digo, las cuestiones propiamente culturales y abocadas a cuestiones institucionales en lo local, pero evidentemente el que haya existido un grupo, ¿no?, que promovía este tipo de cuestiones de la reivindicación de la figura de Saer fue tomado en la agenda en aquel momento del gobernador Lifchitz y bueno, se logró la concreción de la compra de la vivienda y bueno, se dio ese primer paso que me parece importante, que es lograr a futuro ¿no es cierto?, la concreción de un centro cultural que lleve su nombre, que sea reconocido como patrimonio provincial, y bueno, y que reivindique no solamente la figura de Juan José Saer como gran escritor, sino también a la comunidad de Cerodino, que lo vio nacer. Marcelo, recién hacías mención de penetrar la escritura de Saer en las escuelas, más precisamente allí en la localidad. ¿En algún momento trabajaron esto, digo, con las escuelas, con las docentes, para ver si existía alguna posibilidad, algún proyecto de buscar que alguna de las obras literarias de Saer pueda llegar a tomar en algún trabajo de las escuelas de allí de la localidad? Sí, sí, mira, yo te comentaba al principio de la nota que un poco el objetivo era ese, ¿no? Sobre todo, digamos, a lo mejor voy a olvidarme de algunos de los integrantes, pero del grupo originario, ¿no es cierto? Pero bueno, la profesora Marcia Bredice, que lo conoció personalmente a Juan José Saer cuando él vino en el año creo que 2002 acá a Rosario, a un congreso de literatura y poesía, ella generó evidentemente toda una cuestión de abordar, ¿no es cierto?, capítulos de la obra de Saer para vincularlos al trabajo propiamente podríamos decir, del currículum, ¿no es cierto?, de literatura que trabaja en las escuelas primarias y de la secundaria, ¿no? Marcia en eso, inclusive te podría llegar a decir que ha sido una especialista, ¿no?, en la obra de Saer, y lo sigue siendo. Después, bueno, el grupo tenía otros integrantes, en el caso mío, yo soy egresado de la Facultad de Humanidades y Artes, soy profesor de historia, digamos, nunca tuve un acceso demasiado detallado a la obra de Saer, porque bueno, venimos de otro rubro, de otro área de las ciencias sociales, pero bueno, en aquel momento también, te nombro algunos de los integrantes, Ana Palena, Manuel Monreal, Delfina Lodi, Victoria Larese, después se sumaron Camila Colabuti y Alejandro Galván, todas personas vinculadas no que al quehacer literario específicamente, pero gente que que venía del área de la cultura, ¿no? Abogacía, también algunos estaban haciendo la carrera de literatura. Es decir, que siempre la orientación, nuestro objetivo fue vincular y tratar de, entre comillas, bajar algunos de los textos de Saer para, digamos, que desde las escuelas se revalorice tamaño escritor. Y bueno, creo que se fueron sentando algunos mojos para que las maestras, las docentes, puedan, digamos, empezar a utilizar los cuentos, algunos aspectos de los ensayos de la obra de Saer para, eh, digamos, trabajarlo con los chicos, con los alumnos, cosa que me parece muy importante porque, como yo siempre digo, Saer era fundamentalmente un escritor. Último, Marcelo, este año se cumplieron 15 años del fallecimiento de Saer y hay un proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia, de la diputada Erika Ines, que tiene que ver con buscar que el año 2025, cuando se cumplan ya 20 años de la muerte, se transforme en la provincia el año Saer y de seguir preservando y seguir difundiendo su obra. ¿Cómo han tomado, si has tenido la oportunidad de leer el proyecto, cómo han tomado este proyecto desde el lugar y si es obviamente potable que se pueda llegar a realizar alguna que otra actividad de estas tan importantes en la localidad de Cerodino? Sí, me acerqué un poco al proyecto, como te habrás enterado vos, digamos, leyendo un poco las cuestiones que iban surgiendo a nivel de los medios de comunicación. Y bueno, me parece
digamos que desde la política se tiene que seguir haciendo un trabajo serio, cuidadoso, ¿no? De la obra de Saer para hacer su difusión y que, bueno, en todo caso, o sea, hay que abordar su obra desde la cuestión de lo que entendemos ampliamente como la cultura, ¿no es cierto? Creo que ahí la política tiene que estar a tono, sobre todo con un fenómeno que yo lo comentaba fuera de la nota, creo que con un colega tuyo, o en otro momento, en otra nota que me hicieron ustedes, ya no me acuerdo, pero digo, y vos lo sabes bien, ¿no? Vivimos en una era muy tecnológica, donde nuestra juventud básicamente no lee textos escritos. Entonces, más allá de la digitalización, de que a la hora de saber podés acceder desde un teléfono celular, desde la pantalla de tu computadora y demás, es importante que digamos, desde la política no pierda, digamos, el sentido de reivindicar esa figura y acercarte, diría, ¿por qué no? No solamente, digamos, la mención en una ley, trabajar un año SAER, como ya se hizo, hay que recordar que se hizo el año SAER en el momento que fue, digamos, de la gobernación del periodo anterior. Digo, acercar también los textos. Me parece importante que las bibliotecas, las escuelas tengan textos de SAER, ¿no? Ahí creo que la política, el respectivo Ministerio de Cultura provincial tiene que trabajar también, ¿no? Bienvenido sea el proyecto. Saber era de Cerodino, nosotros los vamos a seguir recordando y desde ya esta nota me parece fantástica. Y bueno, dispuesto sea a colaborar con ustedes para la obra de Saber en lo que da. Marcelo, te agradecemos mucho por el tiempo, por ayudarnos a aprender también y vamos a seguir seguramente en contacto para bueno, seguir buscando todas las novedades y todo lo que tenga que ver con la cultura y también con esta obra tan importante de Saer. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y un abrazo también para todo el equipo que los conozco y trabajan excelente desde el punto de vista profesional. Un gran abrazo.